Los contenidos de los programas de opinión emitidos en este canal son responsabilidad de las personas que los expresan. Por lo tanto, no comprometen la línea editorial del canal. Teleamiga Internacional, transformando vidas. Hola queridos amigos, estamos haciendo país y dentro de la construcción de país hay una serie de situaciones que se presentan a nivel rural que afectan a la población, pero también hay otras dentro del aspecto nacional. Vamos a hablar en esta ocasión de un punto que se llama la suspensión de la aspersión de glifosato por parte del gobierno nacional, porque han considerado que esas zonas que son específicas y vulnerables a lo que es este tipo de aspersión, posiblemente se están afectando en la salud. Sin embargo, hay otro tipo de versiones que se brindan al respecto, y es que estamos en medio de un proceso de paz que viene adelantando el gobierno nacional desde hace algún tiempo, y este proceso de paz nos está llevando también a que la gente piense que el presidente de la República, el doctor Juan Manuel Santos, está dando demasiadas concesiones antes de firmarse un proceso de paz y que esto va a favorecer a la guerrilla. ¿Por qué razón? Porque todo el mundo sabe, Colombia y el mundo entero, que las guerrillas de las FARC y de los otros grupos que operan en Colombia son carteles de tráfico de drogas sumamente fuertes. Ellos, dentro de su ideario, dentro de su manera de pensar y de proceder, creen que toda forma de lucha es lícita para poder alcanzar el poder. Por lo tanto, el narcotráfico es una actividad ilícita, se llaman delitos conexos. Y dentro de ese mismo narcotráfico, pues ellos actúan para financiar su guerra. Entonces, hemos invitado al doctor Álvaro Prada, quien es representante a la Cámara del Departamento del Huila del Partido Centro Democrático. Doctor Prada, me encanta tenerlo. Muchas gracias, doctor Diego, por la invitación y muy complacido, por supuesto, de estar aquí en Haciendo País. Gracias. Tenemos al general en retiro, José Leonardo Gallego. Ustedes lo recordarán muchísimo, fue un amplio luchador, exdirector de la Policía Antinarcóticos. General Gallego, bienvenido, me encanta tenerlo y sabemos que usted fue un hombre que le tocó luchar mucho contra ese narcotráfico. Muy amable por la invitación, buenas noches. Bueno, vamos a hablar un poco del glifosato. ¿Qué es el glifosato, General Gallego? Pues el común de la gente lo denomina como veneno, pero es un herbicida que se aplica precisamente no solo contra plantaciones no deseadas, contra cultivos ilícitos, sino también en agricultura legal. O sea, en un cultivo de maíz, en un cultivo de soya, de sorgo, sí, ¿se puede utilizar glifosato? Claro que sí, y se utiliza bastante aquí en nuestro país desde hace largos años. Precisamente para controlar en forma eficaz, para eliminar las plagas, sí. Las plagas que atacan a las plantas legales, ¿sí? Pero ¿por qué razón entonces el glifosato como tal se utiliza para que pueda erradicar o por lo menos dañar los cultivos de coca? Porque tiene la propiedad de eliminar de manera sistémica todas las partes vitales de la planta ilegal, de la coca o de alguna otra variedad. ¿La marihuana también afecta? La amapola. La amapola. Claro. ¿Pero es porque la concentración es mayor o sencillamente es el mismo glifosato que se utilizaría en cualquier otro cultivo legal? No, eso es por las mismas propiedades naturales que tienen a su vez las plantas. El herbicida, por lo que recuerdo, cuando es aplicado sobre estas plantas no deseadas, buscando eliminarlas, pues al recibirlo, el producto penetra a sus partes vitales a través de los aminoácidos que tienen todas las plantas.
y entonces las elimina por completo. Y es lo que se ha hecho de una manera muy controlada, con una serie de parámetros que siempre se han establecido y que se han cumplido. Bueno, entonces, ¿cuál es la razón por la cual existe una preocupación en las diferentes comunidades en donde indican que el glifosato está afectando la salud? Quizás será el hecho de ser fumigado a través de avionetas, vía aérea, que comienza pues a internarse en el aire y traspasa, digamos, los límites y las fronteras de lo que es el cultivo. Ese método de fumigación por vía aérea se ha aplicado en cultivos de grandes extensiones. Y claro, el método y el producto han sido atacados tradicionalmente. Pero yo recuerdo que a comienzos de 1994, nuestro país, Colombia, estaba absolutamente inundado, estaba invadido de grandes extensiones de cultivos ilegales de esa variedad de coca. Por lo mismo, había una producción ilegal de base de cocaína y de cocaína pura desbordada en nuestro país. Como referencia, en esos años los estudios sobre los cultivos ilícitos no eran tan desarrollados como después. Pero en el solo municipio de Miraflores, en el departamento del Guaviare, en sus alrededores, en la zona selvática, figuraban en los inventarios de ese momento unas 14.000 hectáreas de coca. Pero cuando hemos ido allá a conocer la magnitud de ese problema, ahí únicamente, en esa población de Miraflores, habían más de 35.000 hectáreas cultivadas ya en estos arbustos de coca. Y era apenas uno de los numerosos núcleos de esta variedad ilegal que había en todo el país. O sea, la proliferación ha sido geométrica. Es que en Colombia estuvieron creciendo estos cultivos ilegales desde la década del 70, la marihuana, después la amapola, pero desde comienzos de los años 80 fue el auge de los cultivos de coca, pero por lo tanto también la producción de base de cocaína y de cocaína pura, con todo lo que ha implicado y los demás crímenes conexos. Bueno, yo quiero preguntarle al representante, doctor Prada, ¿por qué el Centro Democrático como partido político se opone a la suspensión de la aspersión y de la fumigación con glifosato? Teniendo en cuenta que hay estudios que indican que sí, evidentemente, se puede estar afectando la salud y los otros cultivos normales, aunque ya lo explicaba el general Gallego en esa misma forma, además con mucha categoría. ¿Por qué se opone el Centro Democrático? Sí, eso ya mucha gente dice que está mandado a recoger. Bueno, muy bien. Primero, el general Gallego ha explicado muy bien, digamos, en qué consiste el uso del glifosato. Pero permítame, doctor Diego, contextualizar un poco el tema. El general Gallego ha hablado de cómo a partir del comienzo de los 80 se incrementaron los cultivos de coca en el país. Hay que decir que el año 82, con la 7ª conferencia de las FARC cambian su forma de actuar y deciden pasar de ser una guerrilla clandestina a un ejército a la ofensiva. Y se ponen además la sigla EP, FARC-EP, Ejército del Pueblo. Yo he dicho que deberían ser exterminadores del pueblo. Pero en esa estrategia las FARC dicen necesitamos llegar a 28.000 hombres y a 48 frentes.
y tenemos que ubicarnos en las zonas estratégicas donde vamos a poder obtener recursos para financiar todo el narcoterrorismo. Y ahí deciden precisamente ocupar las zonas donde se puede cultivar coca o donde se estaba cultivando coca por los narcotraficantes y ellos poder hacer una asociación estratégica o cobrarles por el cuidado de los cultivos. Así que desde ahí viene la estrategia de las FARC de alimentar toda esta maquinaria terrorista del cultivo de la coca. Por eso no es extraño que hoy, así como lo dijo el general Gallego, se prohíba por parte del gobierno nacional que se utilice el glifosato, óiganme bien, para los cultivos ilícitos, pero se deja la posibilidad que se utilice para los cultivos lícitos. Eso yo no lo entiendo, no lo entiende el partido, no lo entendemos muchos colombianos. Más del 80%, casi el 90% del uso del glifosato en Colombia es para cultivos lícitos. Cuando ustedes comen arroz, que es un producto que cultivamos mucho en el departamento del Huila, ustedes están consumiendo un alimento que usa glifosato. Fumigado con glifosato. Que usa glifosato, pero es que además no hay otra manera de combatir las plagas en el arroz, tiene que usarse el glifosato. El primero que saltó dentro del gobierno a decir ojo con los cultivos lícitos fue el ministro de Agricultura, por supuesto, porque hay gran cantidad de cultivos de consumo directo nuestro que se fumigan con glifosato. Entonces, explíqueme, doctor Diego, usted, o general, si ustedes entienden cómo el gobierno nacional prohíbe para los cultivos ilícitos, pero deja el 90% del glifosato que se utiliza en Colombia para los cultivos lícitos, que es lo que consumimos directamente. Al fin y al cabo, lo otro no se consume directamente. Es muy grave y nos oponemos porque lo que está contribuyendo la disminución de la fumigación con aspersión con glifosato es al aumento de cultivos, al aumento del narcotráfico, que concluye y termina en el aumento del narcoterrorismo. Bueno, pero en ese orden de ideas, representante Prada, al gobierno no le interesa bajo ningún punto que los cultivos se vayan a incrementar, que ya suficiente con el control que está tratando de tener sobre lo actual, tratando de meter erradicaciones manuales y algún otro tipo de prácticas para decir, bueno, suspendemos para que aumenten los ingresos, aumenten las hectáreas de cultivo de coca. No parecería razonable. ¿Qué otra intención podría llegar a existir en eso? Como no nos parece razonable todo lo que ha hecho el gobierno en materia de concesiones a las FARC, es que el gobierno nacional pareciera que dependiera de lo que pasa en La Habana. Hemos hecho múltiples denuncias, pero le pongo un ejemplo muy concreto que está reciente. Desde La Habana se ataca con la guerra no armada a los militares para quitarles el fuero militar, para buscar la forma de hacer debates. Eso coincide con las páginas de ANCOL, con lo que se hace aquí también en el Congreso por los amigos de ellos. Y se ataca porque se dan órdenes como la que dio Pablo Catatumbo para que se atacaran los militares en el Cauca, desde La Habana. El gobierno, ¿qué sale a decir? Lamento, sale a decir el presidente como si hubiera sido un accidente de tránsito, y a renglón seguido dice, esto justifica que continuemos los diálogos, que asumen los terroristas, hay que hacer más acciones de estas para continuar los diálogos. Y vemos todos los días, hoy casualmente estamos viendo que el ministro de la Defensa fue reemplazado, sí. Fue reemplazado y ha venido siendo una petición de las FARC en la mesa de negociación. El gobierno tiene toda la posibilidad de hacer, por supuesto, los cambios que crea convenientes, pero es una coincidencia. Pero todo es más o menos igual. Lo que se dice en La Habana termina siendo una realidad. El gobierno lo que simplemente está haciendo es una concesión a uno de los puntos que ha acordado, precisamente el punto del narcotráfico, que lo ha acordado con las FARC, y ya lo viene haciendo. Ya para el año 2014 teníamos un incremento del 39% de los cultivos de coca y de los cultivos ilícitos en el país. Ya para el año 2014 las hectáreas de coca no eran 80.000, sino habían pasado las 112.000.
ese incremento solamente es comparable con el incremento que tuvimos durante precisamente el otro proceso anterior con las FARC, que fue los diálogos en el Caguán, en el gobierno del presidente Andrés Pastrana. Entonces, hay una sistematicidad en el uso de la coca para el aparato criminal de las FARC, y ellos necesitan, por supuesto, estar en ese aumento de actos criminales, como los que mencionaba en el Cauca y como todos los que viven haciendo, para fortalecer su posición negociadora. Y desafortunadamente el gobierno de Juan Manuel Santos, desde que inició el gobierno, ha sido concesión tras concesión para las FARC. Advertimos en plena campaña que el gobierno quería darle impunidad a las FARC, y salió a decir el presidente Santos que eso era mentira, que estábamos diciendo cosas que no eran, y hoy ya vemos cómo están aceptando no solamente el fiscal, sino miembros del gobierno y a través del Congreso de la República, amigos del gobierno, buscando impunidad disfrazada en el marco de la justicia transicional para que paguen penas alternativas, paguen trabajando y qué sé yo, mientras que han cometido crímenes atroces, crímenes de lesa humanidad. Afortunadamente estamos cobijados por la jurisdicción también de la competencia que tiene la Corte Penal Internacional. Nosotros hacemos parte del Estatuto de Roma y ahí tenemos una oportunidad de exigir que exista cárcel efectiva o penas que compensen el daño causado con las penas impuestas a estos criminales de las FARC. Bueno, general Gallego, la efectividad de la erradicación manual de los cultivos de coca versus la de las fumigaciones con glifosato, ¿a qué nivel puede llegar? Es muy baja, por razones obvias. En estos años de mitad de la década del 90, teníamos núcleos de cultivos de coca de 500, de 600, hasta de 800 hectáreas continuas, sin interrupción. Era imposible pensar en emprender ahí en semejantes extensiones, en esos mares de arbustos de coca, una erradicación por el método manual. Además estaba autorizado ya el empleo del glifosato por el método aéreo. Y eso fue lo que pasamos a ejecutar. Pero en cultivos de esa magnitud, de centenares de hectáreas. Existían en varias partes del país, en el departamento del Meta, en Guaviare, en Bichada, en Baupés, en Guainía, también al sur, en Putumayo, después en Caquetá. Al mismo tiempo eran zonas despobladas. Allí no habían habitantes. Los narcotraficantes que explotaban estos cultivos ilegales, pues hacían talar la selva, preparaban el terreno y financiaban esa siembra de estas variedades ilegales. De manera que fue con el método aéreo y la aplicación del glifosato en esas inmensas extensiones que se logró, después de muchos años de lucha, varias décadas, contener esa expansión, ese crecimiento vertiginoso de estos cultivos de los arbustos de coca, con un resultado que no puede ser desconocido. Nuestro país lamentablemente llegó a sumar una superficie cultivada en coca de hasta 220.000 hectáreas. Hoy en día, ¿cuántas podemos tener, general? Y bajó en el 2013 a 48.000 hectáreas. Hoy, como decía el honorable representante Prada,
estamos frente a un incremento que se ha presentado, ya se ha visto por los diferentes medios de comunicación, que los cultivos ilegales de coca han vuelto a crecer. Bueno, algunos estudios indican que en un 39%, otros que en un 20% en el periodo del año 2014. Pero entendemos que en especial donde se ha dejado de aplicar ese método aéreo y utilizar el glifosato en núcleos considerables como en el Catatumbo y el Putumayo. Hay una cosa que me llama la atención, escuchando un poco las cifras, y es la siguiente. Estamos viendo que si se había bajado dramáticamente, me imagino sobre los 8 años del gobierno del presidente Uribe, que combatió muy fuerte a la guerrilla y al narcotráfico, pues ahora con el proceso de paz ha venido una recuperación bastante significativa, ¿no? Porque obviamente el proceso de paz es utilizado por una relación que se mantiene de los grupos armados con los narcotraficantes, porque esa es una parte muy importante que yo creo que le expliquemos a la gente cuál es la relación que existe dentro de las mafias organizadas, que no tienen ningún tipo de intención distinta y diferente, sino la de obtener dinero, y la de las FARC, que supuestamente, o del ELN, que supuestamente a ellos les interesa la parte social, la parte política, y que el cultivo de drogas para ellos es una vía de financiamiento, más no tanto pues un negocio como tal. Ese es pues lo que dicen en sus propios argumentos. Vamos a hacer una pequeña pausa, ya regresamos y yo quiero que ustedes nos expliquen un poco sobre lo que es esta relación y esta simbiosis. Ya volvemos. Bueno, estamos hablando sobre los cultivos de droga y la fumigación con glifosato, qué tan perjudicial es para la población o qué tan sano es para el país el que se mantengan las fumigaciones para acabar con todos estos cultivos ilícitos. Decía anteriormente que hay una serie de especulaciones o de temas o de versiones que se hablan en que el glifosato puede llegar a ser perjudicial a la salud de mucha gente. El general Gallego, quien fue director de antinarcóticos por algunos años, combatiente, conoce bastante el tema. Él nos explicaba ahora que lo mismo puede ser para fumigar en un momento dado los cultivos lícitos, en la cual se utiliza en la gran mayoría. El representante Álvaro Prada nos decía lo mismo, él es del Huila, y que la gran mayoría de los cultivos de arroz, de algodón, de soya, de sorgo, maíz, todos estos que nosotros comemos en nuestras mesas, también han sido fumigados con glifosato. Por lo tanto, esto no es tan cierto según la versión que ellos tienen de que pueda llegar a afectar la salud. Pero esto está abriendo una brecha para que la erradicación que se había dado durante gobiernos anteriores hoy en día vuelva otra vez a progresar y que el narcotráfico siga fluyendo. Habíamos dicho que queríamos saber cuál es la relación que hay entre el narcotraficante, las mafias, los grupos de narcotraficantes que existen en Colombia como reductos de lo que fueron los grandes cárteles anteriores y que ya están extinguidos, con las FARC, porque antes eran enemigos, ahora se dice que son amigos. ¿Esto será cierto, general Gallego, de que las famosas BACRIM, que eran los antiguos secretarios y lugartenientes de los grandes capos, hoy en día son los grandes narcotraficantes? Inclusive muchos dicen que más poderosos y que tienen mayor capacidad de alcance bélica de lo que pudo haber sido la organización Pablo Escobar, Ochoa, Rodríguez Orejuela, Leder, todos aquellos que hicieron historia. Pues por los mismos medios de comunicación hemos podido ver diferentes publicaciones sobre el alcance que han desarrollado esas estructuras criminales, que precisamente han crecido
en forma notoria por esa dedicación, entre otras modalidades, al narcotráfico, porque también están involucradas en otros delitos como la minería ilegal y muchas otras modalidades. Y en la relación con el narcotráfico es en los diferentes eslabones de la cadena. Desde el cultivo, que es una manifestación primaria, hasta otras expresiones más avanzadas del narcotráfico, como la distribución dentro del país y después hacia los mercados internacionales de consumo. Bueno, representante, usted viene de un departamento que ha sido uno de los más afectados, digamos, o uno de los principales departamentos que ha sido muy golpeado por su misma topografía, por su situación geográfica y también por la parte social misma, por el narcotráfico, ¿no? Y por la guerrilla, principalmente por la guerrilla, ¿no? Que ha causado muertes dolorosas directamente allá. La guerrilla hoy por hoy, se está nutriendo del narcotráfico como elemento básico de política para el futuro que se nos avecina, cuando ellos salgan de la clandestinidad y que ya tengan los procesos de reinserción, esos frentes que hoy en día están combatiendo y que siguen, se irán a desmovilizar, irán a presionar a las diferentes poblaciones, algo muy típico en departamentos como el Huila, para que puedan llegar a votar por los candidatos de ellos y comencemos a tener una colonización política legalizada por parte de esta gente que nos pueda llevar al país a otras esferas diferentes a las que los colombianos quieren. Bueno, muy bien. Primero, hay un común denominador en todas las empresas criminales: los paramilitares, las guerrillas, las FARC, el ELN, las BACRIM, y es el narcotráfico. Prueba de ello es, le voy a dar dos casos, por ejemplo. Don Berna, que fue guerrillero del EPL, luego estuvo al frente de un grupo paramilitar, estuvo al frente de un grupo de narcotráfico. Claro, ¿no? luego hizo parte de los Galeanos, Pepes, creo que él trabajaba, ¿no? Era un lavaperros de exacto. Los Galeanos. Sí. Luego hizo parte de los Pepes cuando se enfrentaron con Pablo Escobar y terminó pues siendo, digamos, un jefe paramilitar. El común denominador, narcotráfico. Del clan Úsuga, o los urabeños, como ahorita les dicen, o la empresa, como le dicen ahorita en algunas zonas, como en el Urabá. El jefe de los Úsuga, alias Otoniel, también pasó por la guerrilla, por el narcotráfico, por los paramilitares, y ahora hace parte de una organización criminal, una BACRIM, muy fuerte en el país. Sin duda, ese es el núcleo. La guerrilla, con mayor razón, la guerrilla de las FARC, en el ejercicio de la combinación de todas las formas de lucha, se agarró del narcotráfico y hoy no solamente es el primer cartel de cocaína del mundo, son el tercero más rico del mundo. Una de las preguntas que nosotros le hacemos al gobierno nacional es, en el punto de narcotráfico, ¿cómo es que no le exige, si es que de verdad quiere reparar a las víctimas, que con el dinero fruto del narcotráfico se repare a las víctimas? No hay una sola mención que con ese dinero vayan a reparar víctimas. Tampoco en el tema de tierras. La guerrilla, a través de su actividad ilícita de narcotráfico, de minería ilegal, de secuestro y extorsiones, etcétera, etcétera, porque es una empresa criminal que diversifica, digamos, sus entradas, ha podido conseguir más de 1 millón de hectáreas solo en el sur de Colombia. Y en el punto de tierras no hay una sola mención para que con esas tierras también se obligue a reparar a las víctimas. Por supuesto, si se hace un proceso de paz que el gobierno va a presentar como exitoso, es porque en esa combinación de formas de lucha, sin duda, parte de la guerrilla va a quedar en las armas y parte de la guerrilla va a entrar, entre comillas, en la vida civil para aprovechar todas estas ventajas que le está entregando el presidente Juan Manuel Santos. Los está igualando con los terroristas, los está igualando a los terroristas con nuestros héroes de la patria, que son nuestros soldados y policías. Está concediéndoles gran cantidad de zonas especiales, de zonas de reserva campesina. Más de 54 han pedido.
En solo el departamento del Huila han pedido 2 que coinciden con 2 en el Caquetá, al otro lado, que juntas son una sola, que son corredores precisamente del narcotráfico. ¿Qué harían ellos? Unos hombres en armas, obligando no solamente a votar en esas circunscripciones especiales también que están pidiendo para ellos, para no tener competencia, y un control territorial que seguirá, por supuesto, ejerciendo una fuerza y aprovechando ese control territorial para destinarlo en el negocio del narcotráfico. Esa es su pepa, esa es su visión, ese es su negocio principal. Tienen otras oportunidades de ingreso, pero ese es su negocio principal y no lo van a abandonar, por supuesto, porque con la plata que obtienen del negocio del narcotráfico hacen actividades criminales, pero también en un escenario donde estén afuera haciendo campañas van a tratar de comprar los votos de la gente pobre de Colombia para llegar al poder nacional. ¿Y qué va a pasar ahí? Bueno, ahí es por eso que nosotros necesitamos convocar a la ciudadanía, a los colombianos, para oponernos precisamente a todas estas concesiones que le está entregando el presidente Juan Manuel Santos. Nos dijo inicialmente que iba a someter cada punto a un referendo para que los colombianos dijéramos si estábamos o no de acuerdo. Y ya están pidiendo facultades especiales para que simplemente, como es el presidente de la República, pueda hacer absolutamente lo que quiera. Nos va a dejar un grave precedente, porque no solamente nos pone en el riesgo de tener un sistema como el de Venezuela, que es un espejo que tenemos acá nomás. Hay que recordarle a los colombianos que cuando llegó Chávez, en la campaña política decía: yo no soy socialista, no se preocupen, que esto es una exageración de los contradictores políticos, y mire ya dónde está Venezuela, un país empobrecido, con todas las libertades limitadas, un país donde tienen que hacer fila para pedir un banano o para pedir un rollo de papel higiénico. Nosotros tenemos aquí una amenaza supremamente grande en Colombia y tenemos que afrontarla. Muy bien. General Gallego, el ejército actualmente, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, digamos, de Colombia, se sienten preocupadas, por lo menos ACORE así lo ha indicado en algunos momentos, y su inconformidad. Generales en retiro que pusieron el pecho contra la lucha, contra el terrorismo, contra el narcotráfico, se sienten bastante desilusionados en alguna forma o en alguna manera en la manera como el proceso de paz se está adelantando, en la debilidad de la posición de las Fuerzas Armadas colombianas y de equiparar, como lo decía el representante en ese momento, a las fuerzas insurgentes, que son fuerzas delincuenciales, con las fuerzas de aquellos que están defendiendo la democracia, la institucionalidad, la honra y los bienes de los colombianos. En nuestra condición de retiro, pues es apenas natural que no podamos hacer referencias a lo que pueda sentir y pensar el personal, nuestros compañeros, nuestros colegas en servicio activo, y para las mismas asociaciones que tenemos en la reserva activa, pues también están nuestros voceros naturales, los presidentes de cada una, en ACORE, mi general Ruiz, en el Colegio de Generales de la Policía, el señor general Castro Cabrera. Pero en mi opinión personal, es apenas lógico que a quienes hemos participado tanto en esta lucha contra el narcotráfico, contra las estructuras criminales que lo han cometido y contra todos los delitos conexos, pues nos genere demasiada preocupación el cambio drástico en la política contra el narcotráfico a través de esta suspensión de un método aéreo y la aplicación del glifosato que han sido eficaces, porque realmente fueron gigantes los esfuerzos que hicimos
en los años en que nos tocó participar en la lucha y hemos podido comprobar que utilizando el método aéreo, aplicando el herbicida, con todos los parámetros, con todos los protocolos, el único daño que se le ocasionaba era en realidad a los cultivos ilegales y a las organizaciones que los explotaban, a las organizaciones de narcotráfico y a las estructuras ilegales armadas. Esa ha sido en realidad nuestra experiencia. Además, complementando, es que este producto del glifosato no se utiliza para las operaciones antinarcóticos en estado puro. Siempre hay que utilizarlo combinado con agua, mezclado. Es un producto rebajado y aplicado puntualmente en grandes extensiones de cultivos, en zonas despobladas y con otras características, pues no tiene por qué generar las consecuencias que de pronto desde algunos otros sectores se le atribuyen. Bueno, queridos amigos, hemos estado en este tema, que es un tema muy interesante. Vamos a hacer una última pausa y ya regresamos para que saquemos las conclusiones en el cierre del programa. Ya volvemos. Estamos haciendo país y hoy tenemos el tema de la suspensión del glifosato sobre los cultivos ilícitos. Representante, ¿ustedes creen a nivel de partido político que finalmente se va a firmar el proceso de paz? Y ese proceso de paz, ¿en qué tiempo cree usted que Colombia está recibiendo ya esa noticia? Tenemos muchas incertidumbres como las tienen todos los colombianos porque el gobierno ha ocultado lo que ha venido negociando con la guerrilla de las FARC. Vemos con preocupación que el gobierno nacional, el presidente de la República, presiona para que se firme la paz pronto. Y en esa presión, la preocupación es que le entregue todo a la guerrilla de las FARC. Recordemos todo lo que hemos hablado: elegibilidad política, impunidad, concesiones en materia de tierras, unas zonas de reserva campesina, poder, están pidiendo hasta 9 millones de hectáreas de tierra, en fin. Una cantidad de cosas que además de darnos o de dejarnos en peligro inminente por lo que puede pasar con un gobierno de tránsito hacia las FARC, nos deja un grave precedente. Las BACRIM deben estar pensando, nosotros también vamos para allá. A mí un joven en Neiva, que hace parte de unas pandillas, me dijo, yo lo que voy a hacer más adelante es narcotraficar, me dedico al delito y luego negocio con el Estado para que me den 0 cárcel, ellos no hablan de impunidad, hablan de 0 cárcel, y además me dan poder, me mandan para el Congreso como usted. Ese es el mensaje equivocado que puede tener una mala negociación. Y por eso hemos dicho, ojo, no le estamos pidiendo que se levanten de la mesa, que hagan una pausa, para que la guerrilla terrorista de las FARC se concentre en un solo sitio y verifiquemos si hay un cese unilateral, porque bilateral no puede haber nunca, ni después de firmado el proceso de paz, porque es inconstitucional. Yo le explico por qué. Y si se verifica de esa manera, pues, hombre, adelante, de cara al país, una negociación con estos criminales, para que paguen cárcel, no con lo que el país estaría esperando que pagaran, pero que paguen cárcel, que haya una disminución en marco de una justicia transicional, tal como lo hicieron los paramilitares, que no pagaron la cárcel que debían pagar, pero pagaron cárcel. Y de esa forma nosotros estaríamos apoyando. Vemos con preocupación que el gobierno está en ese afán, pero la guerrilla terrorista de las FARC nunca le corre el tiempo. A ellos no les corre el tiempo. Entonces, ¿quién sabe qué vaya a pasar? ¿Por qué tiene afán el gobierno? Porque tenemos elecciones en octubre y está viendo cómo su popularidad baja y baja y baja y baja, no solamente por el proceso de paz, sino porque no gobierna, no hay políticas, la gente percibe que no hay un gobierno nacional en las regiones. Y para tratar de amortiguar el golpe en las elecciones de octubre, además de la mermelada que reparten, pues estarán buscando presentarle al país un documento firmado con las FARC. Muchas gracias, representante general Gallego. Para terminar, entonces, ¿cuál es el mensaje que podemos enviarle a Colombia sobre lo que es la suspensión del glifosato? Esperar que se vuelva a fortalecer la lucha contra el narcotráfico,
que al haber suspendido la aplicación de este método aéreo y la utilización del glifosato, entonces se seleccione también la mejor alternativa equivalente en efectividad a la forma como se ha venido haciendo la lucha contra los cultivos ilegales antes, para que se pueda seguir aplicando sobre los cultivos con unas características, grandes extensiones, porque para los cultivos ilegales en parcelas, los minifundios de estas variedades de arbustos de coca, pues lógicamente que hay que seguir aplicando la erradicación manual, siempre se ha recurrido a ella, y también a los planes de desarrollo alternativo y la sustitución de cultivos. Bueno, queridos amigos, quiero comentarles que habíamos invitado también al doctor Camilo González Pozo, que es un exministro de Salud y a su vez también una persona de posición de izquierda, que ustedes lo conocen muy bien. Igualmente a la doctora Dora Lucy Arias, quien es abogada especialista en la defensa del territorio del colectivo de abogados José Alvíar Restrepo. Son un colectivo de abogados que están con las comunidades para que explicaran realmente cuál era el punto. Lamentablemente no alcanzaron a llegar, pero nosotros aquí desarrollamos nuestro tema. Finalmente, yo les quiero decir mi posición en el orden personal. Yo creo que es un error muy grande del gobierno nacional el suspender estas fumigaciones, porque es darle mucha más rienda suelta a que el cultivo ilícito de la coca vuelva otra vez a tomar la fuerza que en alguna época lo tuvo. Ya lo escuchamos de voz del general Gallegos, pues autorizada en ese sentido y en este aspecto, y creo que Colombia hoy por hoy tiene que hacer una lucha frontal contra el narcotráfico, contra la guerrilla, y si el proceso de paz le ha de servir a Colombia y no ir a hacer una trampa para que nosotros los colombianos caigamos en manos de esta gente, seguramente las generaciones presentes y futuras, pues que el proceso de paz siga adelante. Pero si ha de ser algo que nos traiga a nosotros un lamentable dolor en los años venideros, pues yo creo que para eso están las fuerzas de oposición, que hoy en día tendrán que trabajar muy fuerte para saber que el país no se vaya por un despeñadero. Que Dios los bendiga y los espero en un próximo programa con más temas de interés nacional e internacional.